Por supuesto, agradecer a nuestro ponente, Antonio Viñal, al cual voy a presentar, pero antes de eso quería dar dos indicaciones. Una, os he pedido, y para los que habéis llegado en los últimos minutos, os pediría que apagarais vuestros micrófonos y, para mejorar la conexión, también vuestras cámaras. Cuando queréis intervenir, por supuesto, lo activáis de nuevo y será un placer. También me gustaría avisaros que el seminario va a ser grabado, es decir, aquel que no desee salir, pues en fin, debiera abandonar en estos momentos la reunión. Y otro tema logístico, me podéis dirigir o bien al chat de grupo, ya sabéis que Zoom tiene la posibilidad de chatear, o bien en general, en el chat de grupo que se llama, o bien en privado, que me podéis dirigir, si no queréis que aparezca vuestro nombre, lo haremos, digamos, anónimamente, escribiéndome a mí, por supuesto, y yo transmitiré las preguntas que puedan surgir al ponente, independientemente de que él también las verá en el chat y de que también podrá haber intervenciones en directo cuando acabemos. La idea es que el seminario dure aproximadamente 1 hora como máximo, incluyendo las preguntas, y sin más instrucciones logísticas paso a presentar a Antonio Viñal, que ya diría es un viejo conocido, porque hace muy poquito le hemos tenido en una magnífica exposición con el seminario que hicimos sobre finanzas islámicas. Antonio, muchísimas gracias por sumarte de nuevo a estos webinarios de Asempea. Gracias a vosotros. Antonio Viñal Menéndez Ponte es socio de la firma APCO Legal y concretamente es el director de la oficina que la firma mantiene en Lisboa. Es árbitro por la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, tiene los estudios de Derecho por ICADE y ese máster en Finanzas Islámicas, el cual nos hizo un resumen en 1 hora de lo que había aprendido en 2 o 3 años. Pero bueno, fue un placer, por cierto. Está colegiado tanto en Madrid como en Portugal y ha publicado, regularmente colabora con varias revistas del mundo de la economía y del derecho. Bueno, sus áreas de especialización están el derecho del trabajo, la inmigración y ciudadanía y el derecho corporativo. Bueno, no me voy a extender mucho más, Antonio. Creo que ya eres conocido de la casa y desde luego muy apreciado. Y como han venido a escucharte a ti, yo te doy paso y cuando quieras somos todos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Gracias por tu generosa y muy amable introducción. Y desde luego muchas gracias a Asempea por la organización del evento y por permitir que me asome una vez más aquí a compartir con vosotros este rato, ¿no? La finalidad del webinario de hoy es presentar la guía que venimos elaborando ya desde el año 2015, sobre los países ASEAN. En su momento consideramos que era un documento imprescindible, primero para nosotros y después, naturalmente, para las empresas a las cuales asesoramos o empresas en general interesadas en el mercado ASEAN. Dicho esto, voy a estructurar mi intervención en 3 partes. Una será una introducción, que utilizaré también brevemente el inglés, en deferencia a las embajadas que nos acompañan en el día de hoy. Después pasaré de nuevo al español para centrarme ya en lo que es la guía en sí y por último un cierre también en inglés. So without further ado, good morning to everyone once again, and special warm thanks and welcome to all our friends at the embassies. As I was saying initially, our firm started to think about where to open a new office outside of Europe around 2013-14. And we were looking at different places. We were looking at South America, we were looking at certain African countries, and then we were looking as well
into ASEAN. And we could have used, and it would have been of great help, to have a guide like the one we've been preparing over the last few years. One that would, in very simple terms, lay out the ABCs, the essential information that every company would need when it comes to deciding where to invest or where to move into. So we had to do all that research on our own and pull different elements of information, different data from here and there, instead of having this organized system, this much better system that we have been doing ourselves over the past few years. Then it's also been very, very useful in our position as legal advisors. And whenever a company comes to us and we have our first discussions on how they wish to approach ASEAN, the guide also helps as a tool and takes them through the most relevant information, especially when we consider that Spanish companies are not that familiar with ASEAN countries. Thirdly, I would say that the guide is incredibly valuable, not only as a tool of comparison with all these different countries at a certain point in time, but also it serves as comparison over time. Again, our first guide was produced in 2015, so we've already gone through several editions, and we've had the opportunity during all these years to identify how each country has been evolving in terms of making their legislation more attractive to foreign companies, how new forms of establishment have been created, how taxes have been raised or lowered. It has been, I would say, an eye-opener and an incredibly, again, valuable experience to be able to accompany the progress of the ASEAN countries as we've seen them make incredible strides in all sorts of rankings, World Bank rankings, ease of business rankings, you name it. But over the past 5-6 years, without fault, all of the ASEAN countries have made incredible progress. So I will now start discussing in more detail the contents of the guide, and I will now once again turn to Spanish. Yo creo que uno de los puntos fundamentales en los cuales no se hace suficiente hincapié, y creo que la guía ayuda algo en este sentido, es en entender los diferentes aspectos culturales a los que nos debemos enfrentar a la hora de abordar un mercado tan heterogéneo como es el del ASEAN. Y naturalmente el aspecto cultural es, o debería ser por lo menos, una de nuestras primeras preocupaciones. De hecho, a cualquier país al que nos queramos dirigir, vamos a encontrar por lo menos 3, 4 grupos religiosos, étnicos muy diferenciados y que nos exige muchas veces una aproximación diferente. El caso de Malasia, país por donde empezamos nuestra actividad, nuestra propia actividad en la ASEAN hace ya 6 años, es un ejemplo paradigmático. Tenemos 3 etnias muy diferenciadas: la malaya, religión musulmana, la china y la india. Pero es un patrón que se repite en otros países. En el caso de Indonesia, amplia mayoría musulmana, pero con una comunidad china muy potente por un lado,
y por otro también con una comunidad cristiana muy influyente. Después tenemos el caso de Filipinas. Y en el caso de Filipinas vemos, naturalmente, sabemos que es un país cristiano, pero al mismo tiempo, dentro de esa comunidad se diferencia aquella de origen chino como también la de origen español. Ambas extraordinariamente influyentes en el país. Y sin salir de Filipinas, en la zona sur, también una población de religión musulmana. Lo mismo si nos dirigimos a Tailandia. Es decir, la etnia Thai, descendiente de comunidades del sur de China, mezcladas después con comunidades de Laos y Camboya, y que a día de hoy tiene también o guarda una extraordinariamente vital comunidad china y también una población de mayoría musulmana en la parte sur del país. Con esto quiero decir simplemente que nuestra manera de acercarnos a cualquiera uno de estos países nos va a exigir mucha más cintura de la que estamos habituados en el caso de que en fin, salimos a Europa o cuando salimos al continente americano, en el que hay cierta uniformidad, o por lo menos mucha más uniformidad a la que estaríamos habituados, ¿no? Otro aspecto importante que la guía destaca también son las formas de establecimiento. Es decir, uno de los vicios de las empresas españolas, y diría que por desgracia, es esperar ir a mesa puesta. Es decir, mínimo esfuerzo con el máximo beneficio. Entonces, claro, esto en países, en cualquier país en general, pero mucho más en aquellos que son muy sensibles a una presencia física, a un contacto, como puede ser el caso de los países asiáticos, es completamente irrealizable. Y por lo tanto, si queremos estar, y por estar quiero decir marcar presencia de una manera efectiva, alguna fórmula de establecimiento permanente es absolutamente imprescindible. Piense a través de una oficina de representación, que es la más sencilla y la que menos costes nos va a implicar, bien a través de una sucursal, bien a través de una filial. Y todas estas distintas variantes, todos los requisitos están, como veremos a continuación, recogidas en la guía. Pero, insisto, el hecho de enviar a alguien, que normalmente además suele ser junior, cada cierto tiempo para visitar posibles contactos, proveedores o clientes. Además, sujetar ese personal de nuestra empresa a una rotación, como sucede muchas veces también en los países o las empresas que dirigen a sus equipos comerciales a los países de la ASEAN, es un tremendo error, porque al cabo de un tiempo las relaciones acaban, no voy a decir deterioradas, sino simplemente las empresas asiáticas optan por no atendernos. Entonces, hay que tener dos detalles muy en cuenta. El primero de ellos, naturalmente, que se trata de una sociedad muy sensible a lo que es el grado de veteranía. Es decir, muchas empresas entienden que la ASEAN no es un mercado primordial y los recursos que destinan a esos mercados no son los más importantes. Ahora bien, en ese caso yo diría no vale la pena hacer el esfuerzo. Si la cuarta potencia o el cuarto mercado económico más importante del mundo y la clase media más pujante y de mayor crecimiento en el mundo no es motivo suficiente para que destinemos recursos en consonancia, diría de una manera muy directa, vamos a olvidarnos del tema. Por lo tanto, insisto, establecerse, saber cómo establecerse, elegir las herramientas adecuadas para establecerse, puede determinar en gran medida el éxito o el fracaso de nuestra operación. Y además teniendo en cuenta
los distintos requisitos, las distintas variantes que existen. En la guía se explica de una manera muy clara, por ejemplo, cómo algunos países de la ASEAN, el concepto de sucursal, si quisiéramos utilizarlo para implementarnos en este país, no es el mejor, por varios motivos. Uno, puede ser que la propia legislación restrinja mucho el uso de la sucursal. Puede ocurrir también que el hecho de establecernos a través de una sucursal nos impida el acceso a las diferentes subvenciones o algunos de los apoyos fiscales y de otra naturaleza que cada uno de los países concede. Y también ligado a esto el tema fiscal. Por ejemplo, como también se explica en la guía, aunque los tipos del impuesto de sociedades para filiales y para sucursales suelen ser el mismo, no obstante, es común en algunos países sumar también un impuesto adicional por la repatriación de beneficios, lo que denominan el branch remittance tax, y por lo tanto, bueno, son consideraciones que a la hora de querer decidir por una u otra fórmula nos puede determinar. Y como digo, este bloque de las fórmulas de establecimiento es aquel al que damos más destaque y más relevancia en la guía. Después también, naturalmente, el tema impositivo, sobre todo lo que es impuesto a sociedades, IVA y los convenios de doble tributación en el caso de que existan. Y afortunadamente, por lo menos para los 5 países principales de la ASEAN, los 5 países con los cuales España tiene más relación, tenemos la fortuna de contar con un convenio para evitar la doble imposición. En aquellos en los que no exista, como es el caso, por ejemplo, de Myanmar o Camboya, en todo caso hemos hecho una breve referencia al tratamiento fiscal de dividendos, intereses, royalties y demás. Entonces, bueno, pues sin más dilación, os invitaría a echar un pequeño vistazo a la guía, que está estructurada por países y en el cual el objetivo es, bueno, aparte de, naturalmente, de que se pueda leer y se pueda seguir de una forma fácil, pero en esta introducción, aquí del lado derecho, solemos incluir una serie de datos en los cuales nos hemos ido fijando año tras año y que ponen muy a las claras, o dejan muy a las claras, la importancia del mercado de ASEAN. Por ejemplo, diría, la ASEAN recibió el 11% de toda la inversión extranjera directa en el año 2018, superando a la propia China. Por ejemplo, la población ASEAN superará los 725 millones de habitantes en el 2030, de la cual la mitad tendrá menos de 30 años. Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo ha medido el impacto de COVID ajustando la proyección de crecimiento de la ASEAN al 1% para 2020, pero con una recuperación ya del 5% en el 2021. No tenemos más que comparar el impacto que ha tenido o que está teniendo en Europa la pandemia y el efecto en nuestras economías con el que está teniendo en la ASEAN. Otro dato que a mí me parece enormemente significativo. McKinsey Global ha estudiado que en el año 2025, es decir, de aquí a nada, más de la mitad de los consumidores mundiales se encontrará localizado en un vuelo de 5 horas desde Myanmar. Es decir, sigue siendo un auténtico lujo para la empresa española no estar metidos en estos países. Y este ejemplo yo diría que se ve de una manera muy, muy cruda en el último dato que ofrecemos en la propia guía. Los datos de inversión extranjera directa de España en la ASEAN. De 281 millones de dólares en el 2013,
Salto muy importante ya en el año 2016, subimos a 1.246 millones, pero un bajonazo terrible en el 2019, en que la inversión se limita a únicamente 10 millones. Esto refleja que no forma parte de las inquietudes o de las preferencias de la empresa española, pero este reflejo en el ámbito privado, en la empresa privada, tiene su correlación también en el esfuerzo, o falta de esfuerzo muchas veces, del sector público. Sobre todo lo que puedan ser visitas de alto nivel organizadas desde el gobierno. Esto continúa, sigue siendo por desgracia una de las lacras a las que nos tenemos que enfrentar. Y ello cuando los competidores, países europeos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, conceden la importancia que merece este mercado y están constantemente haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista público y privado para dejarse ver. Insisto, es la clave de cualquier mercado, pero mucho más en el caso de la seda. Entonces, bueno, insisto, un poco por resumir lo que venía diciendo, cada uno de los 8 países solo hemos dejado fuera por la poca relevancia o poca expresión que supone para la empresa española a día de hoy, que son Laos y Brunei. Todos los demás 8 países, de los 10, están incluidos, y la guía contiene siempre una primera aproximación en cuanto a población, idioma, religión, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo después hacemos ese seguimiento con las fórmulas de establecimiento, empezando por oficina de representación, sucursal, filial y fiscalidad. Naturalmente, en función del país, hay algunos en los cuales pues esta información tiene más expresión que otras. Es el caso, por ejemplo, aquí de Filipinas, en el que a la oficina de representación habitual tenemos también una sede regional operativa que nos permite un desarrollo, una actividad mucho más profunda que la de una oficina de representación al uso, oficina de representación que habitualmente está extraordinariamente limitada en aquello que puede o no puede hacer. Lo mismo, bueno, pues vemos aquí en el caso de la sucursal, el caso de la filial, los requisitos están mucho más desarrollados, por ejemplo, que como acabamos de ver en Camboya. En definitiva, lo que la guía trata es de ofrecer a vista de pájaro la información absolutamente imprescindible para que cualquier empresa se pueda hacer una composición de lugar de cada uno de estos países. Insisto, los requisitos son extraordinariamente diferentes. Baste servir como ejemplo la propia constitución de una oficina de representación en Filipinas, que nos requiere un gasto anual mínimo, vemos aquí, de 30.000 euros, de $30.000, 50.000 en el caso de la modalidad Regional Operating Headquarters, o siguiendo con otro país, en el caso de Indonesia, las distintas fórmulas o distintas oficinas de representación no nos exigen este tipo de requisitos. Continuando, por ejemplo, con Malasia, aquí nos pide un gasto anual mínimo en la oficina de representación de 30.000 ringgit, que viene a ser al cambio aproximadamente unos 70.000 euros. En el caso de Malasia, una oficina de representación se le concede una licencia por un periodo máximo de 5 años. Si fuéramos a mirar otro país, por ejemplo, veríamos en el caso bueno, aquí mismo, en el caso de Myanmar no es así. O, de nuevo, en el caso de Singapur, por ejemplo, vemos algunos requisitos que son completamente distintos de los otros países. Por ejemplo, se nos pide que la casa matriz tenga al menos 3 años de actividad antes de poder crear la oficina de representación. O nos pone un tope al número de personas que podemos contratar.
no podrá ser, en todo caso, no podrá alcanzar el número de 5. Con lo cual, toda esta información, como venía diciendo al inicio, es extraordinariamente útil para quien se acerca de nuevas a un mercado tan extraordinariamente complejo y tan diverso como puede ser la ASEAN. Nos ahorra un montón de horas que fueron las que invertimos nosotros inicialmente intentando de descifrar aquella información que nos permitiera ver dónde en la ASEAN queríamos situarnos inicialmente. En nuestro caso, optamos por Malasia, una serie de motivos que para otras empresas, naturalmente, podrán ser otros países y podrán representar también otros motivos. Pero, insisto, teniendo esta información, que es un punto de partida, que evidentemente no cubre absolutamente todo lo que una empresa pueda necesitar en un primer momento, pero sí, desde luego, como decía, nos permite acercarnos de una manera mucho más sencilla y tener esta visión, como decía, desde lo alto, y que nos va a permitir, bueno, saber hacia dónde dirigirnos, cómo profundizar, dónde queremos seguir investigando, etc. Y bueno, como digo, también esta guía es una guía dinámica en la cual año a año hemos ido haciendo un seguimiento de todos los cambios, por lo menos aquellos más relevantes que se venían produciendo. Por ejemplo, destacaría en el caso de Tailandia la existencia de lo que llaman el International Business Center, que sustituye a dos formas de establecimiento que venían existiendo en años anteriores, que era el International Headquarters y el Regional Operating Headquarters. Y nos ofrece un campo de actuación mucho más amplio que el de una oficina de representación al uso. Aquí tenemos toda la lista de actividades. Y nos ofrece también una serie de beneficios muy competitivos, desde un tipo de impuesto de sociedades que oscila entre el 8 y el 3%, nos permite la contratación de extranjeros cualificados, nos permite disponer también de una mayoría de capital extranjero, permiso para comprar terrenos, exención en tasas, exención sobre dividendos recibidos, exención de retención a la fuente sobre dividendos e intereses pagados y un tipo fijo del 15% del IRPF para personal expatriado. Con lo cual, una situación enormemente, una posibilidad enormemente atractiva y que al mismo tiempo nos quita algunos de los límites, nos quita algunas de las dificultades de la inversión, porque, bueno, como bien sabemos, en estos países es habitual que algunos tipos de negocio estén vedados a la inversión extranjera o se imponen determinados porcentajes de capital. Y esta situación en la mayor parte de los casos se da a conocer también en la guía. Por ejemplo, aquí, la mano derecha, vemos en el apartado filial, en la cual, bueno, ciertas actividades están vedadas totalmente al capital extranjero, otras, estando permitidas, requieren una participación mínima de capital tailandés del 40%. Algo muy parecido sucede en el caso de Filipinas, en el cual el capital social a la hora de constituir una filial puede ser más elevado o más bajo en función de los porcentajes de capital local y capital extranjero. Y por lo tanto, bueno, muchas veces podemos ir con una idea preconcebida acerca de cuál es el país que en principio mejor se adaptaría a nuestros intereses, que mejor se adaptaría a la actividad que queremos desarrollar allí, pero después por limitaciones de tipo legal nos obligaría a repensar esa estrategia. Aquí era el apartado de fiscalidad, por abundar en el ejemplo que comentaba anteriormente. Bueno, vemos los diferentes tipos y en el caso de la sucursal, efectivamente, vemos que comparte el tipo entre la sucursal y la filial del 20%, aplicándose además, en el caso de la sucursal, un 10% de retención en la fuente.
después de impuestos por el efecto de la repatriación de beneficios. Con lo cual, como decía, bueno, desde luego son situaciones que debemos tener muy presentes antes de decidirnos por un país o por otro, ya que, bueno, pues la factura puede ser bastante pesada, ¿no? Bien, como decía, esto grosso modo hemos cubierto la información de la guía en sí. Insisto, no deja de ser un punto de partida para la aventura SEAN de muchas de las empresas cuando deciden embarcarse en esta aventura y en el que, bueno, pues llevamos años invirtiendo bastante tiempo para actualizarla. Llevamos años también incorporando información que esperamos que haga estos mercados mucho más atractivos a los ojos de la empresa española. Y, bueno, a modo de conclusión, como decía al inicio, me gustaría volver al inglés un momento, como decía, en deferencia también a las distintas embajadas. Y, ladies and gentlemen, especially our good friends at the embassies, we have been going through the different aspects of the guide, how to establish a formal representation in the ASEAN countries, which options would be best for each type of company or for each type of representation, what would the taxes be in any case. And I would encourage the embassies to use the guide as a tool for dissemination. Whenever they come across, or whenever a Spanish company would come over to them to discuss their interest in any ASEAN country. This is a tool that we have been working on for many years now, that we have been updating as each country has also updated their own legislation. And I would also encourage the embassies to come back to us and give us their feedback in terms of any relevant information they feel that has been left out, any omissions. And so I would like to have this dialogue between ourselves and the different embassies. Again, not only encouraging the embassies to use the guide as a tool in their day-to-day activities with Spanish companies, but also in terms of information that they feel would also be of interest. And we will be very happy, naturally, to take that into account. So without further ado, there is nothing else to add on my behalf. I would like to thank everyone for their presence and their patience listening today. We will make available a copy of the business guide to those that might be interested in receiving such a copy. And I'm open to take any questions if there are any. And bueno, como decía, estamos ya cerrando, estoy cerrando ya mi intervención y por lo tanto, en fin, quedo abierto o quedo a la espera de cualquier pregunta que pudiera haber al respecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. Me ha parecido un ejercicio de compilación y resumen extraordinario. Acabas de contestar a una pregunta. Han surgido, antes de dar paso a si alguien quiere intervenir en directo, un par de preguntas muy concretas que voy a utilizar para romper el hielo, pero una la has contestado ya, que era, bueno, ¿se va a publicar la guía? ¿Cómo la consigo? ¿No? Es el tema, me imagino que es escribiéndoos al despacho y solicitando, además, de difusión que supongo que haréis, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. O sea, naturalmente, cualquier empresa que desee ponerse en contacto con nosotros, al obtener un ejemplar del mismo, pues naturalmente se lo haremos llegar
Encantados, seguramente también lo colgaremos en la página web del despacho, con lo cual, bueno, pues a través de cualquiera de las dos formas, en fin, estaremos encantados, como digo, de darle la mayor difusión posible, porque en fin de cuentas se trata naturalmente de bueno, pues, hacer que esta información circule y llegue al mayor número de empresas posible y continuar despertando el interés por esta parte del mundo, ¿no? Perfecto. Si hay alguien que quiere intervenir, por favor, ya sabéis que tenéis la posibilidad, dando a participantes la posibilidad de levantar la mano para intervenir. Bueno, si alguien quiere saltar al ruedo directamente, bueno, pues estamos entre amigos, tampoco hay mucho problema. Activáis el micrófono y la cámara. Si bueno, alguien pregunta muy concreto, si por favor podría compartir el correo donde se puede pedir la guía. Bueno, la vais a poner en la página web, pero bueno, en todo caso, si quieres compartirlo, pues estupendo. Antes de, porque no veo ninguna mano levantada todavía, ni nadie haciendo intención de comentar. Si la tenéis, Antonio la ha compartido, es Madrid @ Me faltaba el punto. Y punto legal. No hay .com, Antonio. No, es punto legal. Bueno, lo veis, Madrid @ apco.legal. Íñigo, no sé si te has activado la cámara porque quieres intervenir, y un placer. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Tomás, y quiero agradecer particularmente a Antonio Viñal por una magnífica presentación, muy sucinta, ¿verdad?, de una guía que todos tendremos que examinar con detalle. Soy Íñigo de Palacio, para los que no me conocen, represento a Indra. Hay muchos asuntos que tratar cuando abordamos la cuestión de la empresa española en ASEAN. Uno de los que tendremos que estudiar con cuidado en el futuro es el impacto del liderazgo cada vez más presente de China en la región vaya a tener en el curso económico de los países ASEAN, y particularmente ahora en el marco del gran acuerdo comercial RCP, ¿verdad? Y quería saber si habéis tenido ya la oportunidad de hacer alguna reflexión sobre el impacto a medio y largo plazo que este nuevo escenario pueda tener. Y la segunda pregunta que quería hacer tiene mucho que ver con el ambiente de negocios en este momento en los países ASEAN. Son mundos muy diversos, no podemos hablar de ellos, ¿verdad?, de una manera, en fin, sin hacer diferencias entre unos y otros, pero lo cierto es que el parón, con matices, como ha ocurrido por otra parte en Europa, pero un parón muy significativo en la actividad económica en un número importante de países en la región en el 20, con motivo de la COVID-19, va a suponer que el arrancar de nuevo las economías en el año 21, a pesar de las previsiones económicas positivas que hay de crecimiento, pues vaya a ser complejo. Y que probablemente, por lo que vemos las empresas, muchos de los planes, en fin, de retomar actividad con firmeza, queden finalmente aplazados para el año 22. Esa es un poco también la impresión que vosotros recibís del terreno, o sois mucho más optimistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Por abundar en la primera cuestión, que también es una de las preguntas que nos hacían desde la Embajada de Malasia, cuanto al RCEP, por motivos de la propia elaboración de la guía de cara al año venidero, el cierre ya se produjo antes de la firma. Entonces, naturalmente, digamos que el posible impacto del acuerdo en sí no se recoge, pero naturalmente en ediciones futuras ocupará un lugar preferencial y destacado. Y sobre todo, en ese momento ya tendremos la ocasión de percibir cuáles han sido los efectos de ese acuerdo, ¿no? De momento estamos todavía en esa fase
bueno, pues incipiente, en el que se esperan grandes cosas de dicho acuerdo, pero de momento, bueno, y sobre todo en el contexto actual, estará por ver también el aspecto práctico del mismo. En cuanto a bueno, qué expectativas puede haber de cara al año que viene, o si todo queda un poco en remojo hasta el año 2022, efectivamente, bueno, a todos los niveles, en fin, el año 2020 ha supuesto un parón a todos los niveles y sobre todo a los efectos de bueno, pues planes que empresas estaban ya con interés o con distintos grados ya de implementación. Bueno, naturalmente han tenido que atender a cuestiones mucho más urgentes y por lo tanto cualquier aventura exterior, por desgracia, se ha visto frenado. Aún así, yo diría que en vez de situarnos ya en el año 2022, que empecemos a preparar el terreno ya en este año 2021, sobre todo por una razón muy sencilla. Como decía al inicio, el año 2021 va a haber una recuperación real, no un mero rebote estadístico, sino una recuperación real en los países de la ASEAN, en los cuales pues las tasas de crecimiento volverán a los niveles pre-COVID, en torno al 5%. Hay países que lo superan ampliamente, como es el caso de Myanmar o Vietnam. Hay otros países, bueno, pues, que tienen economías un poco más maduras, como el caso de Singapur y Tailandia, en el que el crecimiento del PIB no alcanzaba estos números. Pero, en todo caso, desde luego, va a ser una recuperación mucho más avanzada y mucho más fuerte que la que podemos esperar en Europa en general y me temo que en España en particular. Con lo cual, desde luego, mi consejo a las empresas que tengan los países de la ASEAN en su órbita sería naturalmente de no abandonar en ningún caso esos planes y de utilizar el año 2021 como ya una rampa de salida y que vayan consolidando sus planes y, insisto, todo el trabajo que hayan venido haciendo en épocas anteriores, no darlo por perdido, ¿no? Porque, insisto, si desde luego hay una herramienta que nos va a permitir salir de la crisis, es acercarnos a aquellos mercados que están mejor que nosotros, que representan una oportunidad de oro, y en este caso pues, los mercados de la ASEAN, que por desgracia continúa siendo la asignatura pendiente de las empresas españolas, no puede quedar de lado. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Íñigo, por tu pregunta. La verdad es que Íñigo y algunos socios de Asempea hemos compartido, bueno, efectivamente es una gran incógnita cómo va a evolucionar el acuerdo recién firmado, cómo va a impactar el peso de China, pero claro, los números están ahí. A mí me ha parecido una primera página, bueno, creo que era la segunda concretamente, muy impactante la que ponéis en la guía, ¿no? Me he quedado con algún dato que yo desconocía, ¿no? Que el 11% de la inversión extranjera directa mundial ha ido a ASEAN y que ha superado a China en el 2020. Sí. Ese es un dato que yo desconocía, que me parece clave para demostrar con números lo que algunos llevamos diciendo hace tiempo, que es que, ojo con ASEAN, que es un poco el patito feo de las empresas españolas junto con África. Bueno, patito feo es uno de los últimos mercados a los que acudimos. Aquí, hombre, aquí en este grupo estamos bastante convencidos, por eso estamos aquí. Pero realmente, bueno, estos son los datos, ¿eh? Cuando comentabas que en 2030 725, creo recordar, millones de habitantes, son 650, es decir, no parece descabellada la cifra, con la mitad de la población de menos de 30 años, con el poder de consumo que eso conlleva, pues a mí me parece que son datos que habría que tener en cuenta y que desde luego de los que yo tomo nota
para seguir insistiendo, Íñigo, Ceferino, en fin, algunos, ayer hablábamos con los socios de Asemplea, que tuvimos nuestra asamblea anual, sobre la importancia que tiene el paraguas institucional, que parece que ASEAN también está un poco olvidado en el mundo de comercio, un poquito menos en el de exteriores español. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay mucha materia. Pero por volver a alguna pregunta, es una pregunta un poco general, pero a ver si... la pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos que pueden presentar los marcos regulatorios a la hora de hacer negocios en los países de ASEAN? Digo que es general porque entiendo que el marco regulatorio que puede aplicar en Tailandia al mundo de alimentario, pues probablemente tenga que ver con el de Vietnam en otro. Pero bueno, quizá puedes dar una idea un poco general, ¿no? Sí, yo diría que, bueno, en primer lugar, naturalmente, como bien dices, va a depender muchísimo del país. Pero sobre todo los marcos regulatorios, yo creo que la primera aproximación que tendríamos que hacer tiene que ver mucho con, bueno, pues muchos de estos países contemplan una ley de inversión extranjera con determinados porcentajes de participación de capital extranjero. El caso paradigmático, bueno, algunos de los que hemos ido viendo, Filipinas, Tailandia, el caso de Indonesia también, aunque también son de alabar los esfuerzos del presidente Jokowi en los últimos años por reducir esa lista de actividades que estaban vedadas a la inversión extranjera o con porcentajes o flexibilizando aquellos porcentajes de capital, ¿no? Entonces, desde luego, en primer lugar, yo diría que esa sería una cuestión a verificar. O también, por ejemplo, en el caso de Malasia, en el que para según qué actividades se impone una participación de capital, no ya local, sino bumiputra, es decir, de población de etnia malaya, ¿no? Con lo cual, bien, yo diría que punto de partida esencial para cualquiera de estos países es saber, bueno, cuál es mi actividad y qué tipo de presencia me exige este país en concreto o cómo me limita esa presencia este país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo diría también un aspecto clave para cualquier empresa española es cómo puedo expatriar personal. ¿Qué requisitos me imponen? ¿Cómo de fácil o cómo de difícil es obtener un visado? Por ejemplo, en el caso de Malasia, pues hay ciertos condicionantes en cuanto a capital social. Más elevado o más bajo nos permite tener más o menos gente y bueno, expatriarla en unas condiciones o en otras, ¿no? Con lo cual, otro punto, desde luego, absolutamente clave. Y por último, esa tercera pata, yo diría que es el fiscal. No solamente prestar atención a los tipos que puedan aplicarse al impuesto de sociedades, porque además, como los fiscalistas saben y muy bien, el tipo solo explica una pequeña parte de la historia. Es decir, los impuestos normalmente son suficientemente complejos como para centrarse únicamente en el tipo. Pero es que además todos estos países ofrecen apoyos fiscales muy significativos en función del tipo de inversión que se vaya a acometer. Pues hay, digamos, vacaciones fiscales, hay exenciones sobre tasas, hay exenciones también en aduanas. Es decir, las variantes son múltiples, con lo cual, desde luego, yo a la hora de abordar cualquiera uno de estos mercados, animaría desde luego a conocer en profundidad bueno, cuáles son estas posibles ventajas que nos ofrece. Desde luego, tampoco haría depender la decisión de ninguna empresa única y exclusivamente con base en los apoyos que bueno, podría obtener. Primero, porque tendría muy poca lógica empresarial hacerlo así. Y en segundo lugar, porque yo soy de la opinión de que una subvención, un apoyo es un añadido, pero en cualquier caso nunca puede determinar la actividad de la empresa, ¿no?
En fin, Muy yo diría bien. que son estas tres patas. Vamos. Perfecto. Hay una pregunta, por si quieres ir pensando, te voy a hacer otra. Estamos ya en los 7 o 10 minutos finales, que nos pregunta también sobre el conflicto de Myanmar con la etnia rohingya, que en principio, a ver si podría, en tu opinión, podría lastrar un poco el crecimiento del país. Pero, bueno, mientras das una pensada a eso, probablemente te es más fácil porque ya has mencionado alguna recomendación. Nos piden qué recomendaciones debieran tener en cuenta las empresas españolas antes y durante el proceso de hacer negocios en ASEAN. También es una pregunta muy general. Sí. Has dado alguna que a mí me ha parecido clave, como el hecho de pecados que hacemos las empresas, juniors, rotaciones, etcétera, etcétera. Algunas están ahí. Pero bueno, si hay alguna otra clave que te parece interesante, pues ya van 2 preguntas. Y con esto, no sé si hay alguna mano levantada. Enseguida. Bien. Bueno, pues respecto del tema de la etnia rohingya, por lo menos desde luego lo que yo he podido ver y la evolución económica del país no es algo que haya afectado a Myanmar de manera significativa. Naturalmente, dentro del contexto de la ASEAN, pues es una cuestión que preocupa, sobre todo a los países musulmanes, como pueden ser Malasia o Indonesia. Es un aspecto que se destaca con frecuencia en los medios de comunicación y por lo tanto, bueno, un tema sensible. Ahora, dentro de la ASEAN, bien es cierto que problemas que puedan herir susceptibilidades siempre son tratados de una manera suave, es decir, intentando hacer o crear la menor fricción posible y siempre anteponiendo una idea de consenso por encima de cualquier otra cosa. Y esto se refleja no solo en este tema en concreto, sino, por ejemplo, la relación que cada uno de los países de la ASEAN mantiene con respecto a China. Países mucho más pro-chinos, como puede ser el caso de Camboya, y países en los cuales pues hay más distancia, ¿no? Se procura mantener una cierta independencia, con todo lo difícil que eso supone en general y en esa parte del mundo en particular. En todo caso, Antonio, perdona que te interrumpa, como preguntaba Ángel Navarro, la pregunta era Ángel Navarro a todos, que sepáis que el día 27 de enero tenemos un seminario con la encargada de negocios española en Myanmar, es decir, un poco nuestra, entre comillas, embajadora en Myanmar, que probablemente nos servirá para profundizar en esta y en otros asuntos. Perdona la interrupción, Antonio. No, pero no, además pues me lo apunto también en la agenda. Y bueno, después mencionabas también que otros aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar estos mercados. Yo diría también, saliéndonos del tema estrictamente legal, las relaciones personales. Es un esfuerzo en el que tenemos que invertir tiempo y dinero. Es decir, hay un momento para hacer negocios, pero hay otro momento también para, cuando hemos acabado nuestra reunión, y al final del día, o sea, oye, vamos a cenar, vamos a tomar algo, etcétera, etcétera. Son países en los cuales, además, la cultura de la comida, como en el caso de España, y en eso ahí pues nos vamos a sentir muy bien identificados, le conceden una importancia tremenda, ¿no? También, al poder charlar en un ambiente mucho más distendido, desenfadado y dejando un poco formalismos al lado, es algo que se aprecia, ¿no? Lo mismo, pues tener ciertos detalles con determinadas, con personas como muestra personal de aprecio. Nosotros en este caso, por ejemplo, es el despacho, estos días hemos enviado unas buenas botellas de vino a algunos de nuestros colaboradores y socios
más destacados en la zona, con el objetivo, bueno, pues de simbolizar de alguna manera esa amistad, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es de ir tejiendo estas relaciones de amistad y sobre todo, bueno, pues hablando con gente de otros países que también bueno, pues se han acercado hasta la ASEAN y Australia, que naturalmente es lo que más cerca les queda también respecto al mercado, y ellos mismos lo dicen. Bueno, yo, una gran parte de mi tiempo para poder llegar al punto en el que me encuentro ahora es pasar tiempo precisamente con la gente que hoy en día pues son mis clientes, ¿no? Es decir, antes de ser clientes he tenido que convencerlos de que, bueno, pues, soy alguien con el que querrían pasar tiempo, alguien con el que querrían hacer negocios, alguien que les puede, en definitiva, suscitar cierta confianza, y por lo tanto, esto que parece una cosa más baladí, a lo mejor a veces nos dejamos llevar por un estilo más europeo de hacer negocios. Oye, yo vengo, te presento mi producto, te presento mi servicio, creo que es muy bueno, y ya hablaremos de aquí a una semana. No funciona así. No funciona así. Por más que estemos habituados y por más que entendamos que esa sería la forma correcta, hay ahí un espacio, algo que los ingleses llamarían bonding, que es absolutamente crucial a la hora de hacer negocios, ¿no? Entonces, esto, ya digo, como detalle fuera de lo que es estrictamente, bueno, cuestiones legales, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos en alerta roja, falta un minuto, vamos. Quería, antes de despedir la sesión y de agradecer a todos los asistentes y, por supuesto, a ti, Antonio, como ponente, dos comentarios. Recordar a todos, recibiréis y estarán en nuestras redes dos seminarios que tenemos previstos en enero. No vamos a tener durante el periodo navideño actividad especial. El 20 de enero tendremos un seminario que esperemos, la verdad es que tenemos bastantes expectativas puestas, que vamos a organizar junto con Casa Asia y el Instituto Elcano. Vamos a hacer una visión un poco más holística de la zona, y como he avisado por la pregunta que nos hacían sobre Myanmar, el 27 de enero, bueno, son fechas que en principio están fijadas, pero cuando se acerquen ya recordaremos, tendremos una reunión con la encargada de negocios de España en Myanmar. También quería anunciar, los socios de ASEMPEA ya lo saben, pero hay algunos de los asistentes y desde luego las embajadas no tienen noticia. Uno de los proyectos que ASEMPEA acomete en el año 2021 es bueno, si conseguimos la financiación para ello, es hacer un libro sobre ASEAN, evidentemente con la perspectiva empresarial, pero también queremos sumar otro tipo de opiniones. Tenemos ya algunos colaboradores externos para colaborar en el libro, y es un proyecto que nos parece muy interesante, que desde luego será, creo, un complemento a esta guía, que me parece un punto magnífico, muy interesante para comenzar. Bueno, es la hora y por lo tanto, pues como decía, muchísimas gracias a los asistentes, a los socios de ASEMPEA. Thank you very much to the embassies, because well, for us it's very important that you maintain the contact with us. Y sobre todo, Antonio, muchísimas gracias a ti y al despacho por el esfuerzo en la realización de la guía y en la presentación. Con lo cual, pues nada más, nos vemos, nada más y nada menos que desearos una feliz Navidad dentro de lo que este año nos permite, que es un año muy atípico, y esperemos que este 2021, bueno, cerrar la puerta del 2020, que ha sido tan dura, y espero que el 2021 sea un año magnífico para todos nosotros, para las relaciones entre ASEAN y España, y desde luego también, por supuesto, para todas vuestras familias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, felicidades, adiós, Tomás, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias y felices fiestas. Igualmente. Gracias. Gracias.